darle un poco acá a Aldo que está queriendo entrar y después ya vamos a... Ya Profe, hablamos. una pregunta. ¿Estas tareas que nos enviaste teníamos que terminar ahora? No, no, Mirni. ¿O es para repasar solo? Sí, solo para... ¿Esta la de hoy? Sí. No, la de hoy tienen que hacerla porque continúa. Chicos, no es que porque nosotros terminamos, vamos a tener examen, nos quedamos ahí y damos repaso hasta... No es colegio. Acá se continúa porque hay 12 unidades que hay que desarrollar y nosotros tenemos un tiempo justito para las 12 unidades de terminar. Y, 12 y unidades va a entrar en todas las... en No, esta no, no, no. primera parcial. No, va a Ah, entrar hasta yo, la unidad anterior. Hasta hoy es la clase 8. Hasta la clase ah, 7. Hasta la clase 7 va a entrar. hasta la La de clase hoy, 7. sí, pero igual la de hoy van a repasar. O sea, hasta hoy Sí, sí, repasen. ¿Verdad? sí, sí. Solo Ok. que la de hoy ya no entra a sí mismo. Se une todo. Eso estaba explicando justo cuando antes de entrar ustedes. Ah, Eh, se, de la clase 1 a la clase 7 va a entrar para la prueba, va a así, entrar. bien a Ok. full. Solo que No, pero me imagino. concordancia de sujeto y predicado, ya sí o sí tienen que repasarlo para entenderlo en todo, ¿verdad? Sí, sí, En sí. ese sentido. Cristian, ¿qué ibas a decir? No, hoy vamos a dar sobre los adverbios, profe, ¿verdad? No, no, no. Hoy vamos a dar concordancia al sujeto con el predicado. Entiendo. No, nosotros no damos precisamente así adverbios dentro de adverbios. Vamos a tocar así siempre adverbios, pero no los damos. Como determinante sí entramos, ya dimos lo la vez pasada, así un poquito de adverbios, no entramos a dar clases de adverbios, todo. Pero sí, cuando dimos determinantes ya dimos adjetivos, ya dimos artículos, ¿verdad? Y después cuando entremos más dentro de verbos o vamos a tratar, o formas no personales del verbo, vamos a tratar un poco de adverbios. ¿Verdad? Pero no damos así adverbios, no damos así, solamente lo que damos es sustantivo y verbo, esos dos grandes campos. Y el resto los damos mezclados ya. Pero nos van a dar las clases para desarrollar todo. Comunicación, la parte es más amplia. ¿Verdad? No sé si me comprendieron. No, se te entendió, profe, se te entendió. Ujú. Sí, Bueno, profe. quiero comenzar, si ya se puede. Creo que ya ¿Sí? están casi todos. Ay, no me digas que cerré mi... Esperen un ratito, chicos, porque me parece que cerré la parte del PowerPoint. Voy a ir a volver a abrir. Voy a dejar un ratito de compartir y voy a volver a compartir porque se cerró la pestaña. Y ahora vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vayan estudiando, chicos. Estamos con... Permitirle a Francisco. Eso, ahora sí. Vamos a compartir y comenzar. Como les estaba diciendo, ahí ya se está cargando. Está tardando nomás un poco. Hoy por la noche lluviosa probablemente el internet está más lento, parece que de costumbre. Tarda mucho en... Ahí. Están pudiendo visualizar, ¿verdad? Bueno, Sí, profe. vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, 27 de mayo del 2022. Estamos en la clase número 8. Hoy vamos a tratar el tema de concordancia del sujeto con el predicado. Vamos a recordar un poquito, hacer una explicación bastante larga la de hoy. Recordar, antiguamente nosotros le llamamos sujeto y predicado. Y recordar qué es el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿De quién se habla en una oración? Cuando digo los niños juegan en el parque, ¿de quién hablo? Hablo del sujeto los niños, ¿verdad? ¿Y qué digo de los niños? ¿Cuál es la acción que realizan los niños? Juegan en el parque. Ese es el predicado. Entonces el predicado es la parte que nos indica lo que se hace o lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Entonces yo tengo en una oración tengo determinado dos partes, sujeto y predicado, ¿verdad?
Ejemplo, ahí abajo tenemos, la mesera del vestido rojo es muy amable. ¿De quién yo estoy hablando, chicos, cuando digo la mesera del vestido rojo es muy amable? ¿Alguien me puede ayudar? La mesera. De La la mesera. mesera. Solamente digo la La mesera. pizarra. Solamente hablo de la mesera. Del vestido rojo. Exactamente, yo especifico. La mesera del vestido rojo. Ese es mi sujeto. ¿Qué digo de mi sujeto, la mesera del vestido rojo? ¿Mm? ¿Quién me Que es dice? amable. Sí, es muy amable. Ese es mi predicado. Entonces, mi oración está compuesta de dos partes, sujeto y predicado. Por eso hablamos de oraciones bimembres, que tienen dos miembros. Un miembro es el sujeto y otro miembro es el predicado, ¿verdad? Sujeto y predicado son las dos partes de la oración. Por eso decimos que una oración que tiene dos partes, sujeto y predicado, es una oración bimembre. ¿Mm? Entonces recordemos, la parte o la oración son sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción, ¿verdad? O de la que estamos hablando. Y el predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. El verbo acción siempre está en el predicado. La clase pasada era que alguien me dijo, ¿cuál viene primero, profesora? ¿El sujeto o el predicado? El verbo, ¿verdad? El sujeto o el predicado. El sujeto realiza una acción. La acción es el verbo, ¿verdad? Mamá es sujeto. ¿Qué hace mamá? Cocina. Cocina es el verbo, ¿verdad? Dentro del verbo dentro del predicado está el verbo. ¿Mm? ¿Se comprendió? Voy a seguir. Tenemos aquí sujeto y predicado. El perro ladra mucho por la noche. ¿De quién hablo? Del perro. Ese es mi sujeto. ¿Qué acción realiza el perro? Ladra, ¿verdad? Ese es mi verbo. ¿Cómo ladra? Mucho por la noche. Ese es mi complemento. El verbo y el complemento están dentro del predicado. ¿Mm? Entonces, mi abuela hace magdalenas de chocolate. Magdalenas son unas masitas, ¿eh? Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿De quién hablo? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi sujeto? ¿De quién estoy hablando? Josías, Mi poder. abuela. Ah, De Cristian, la recuerda. abuela. Sí, mi abuela. Entonces, mi abuela es el sujeto. ¿Qué acción realiza el sujeto, mi abuela? Cocina magdalena. Hace magdalenas de chocolate, ¿verdad? Hace magdalenas, hace es el verbo. Magdalenas de chocolate es el complemento, están dentro del predicado, que es la acción que realiza el sujeto, o sea, lo que se dice del sujeto. Daniel persigue las palomas en el parque. ¿De quién hablo? De Daniel, ese es mi sujeto. Persigue las palomas en el parque es el predicado. Voy al colegio todas las mañanas. ¿Voy quién? Yo. ¿Mm? No aparece a veces el sujeto. Eso no quiere decir que el sujeto no exista. Cuando yo digo voy al colegio todas las mañanas, alguien está diciendo eso. ¿Quién es ese alguien? Yo. Ese sujeto que no está escrito. O no digo yo voy al colegio todas las mañanas. Eso no quiere decir que el sujeto no exista. El sujeto puede estar tácito u omitido. Cuando yo digo voy al colegio todas las mañanas y no menciono mi nombre o no digo yo, entonces existe igualmente. ¿Por qué? Porque el sujeto está tácito, omitido u oculto. Una de las tres formas se puede decir. Normalmente decimos sujeto tácito, ¿verdad? Pero podemos decirle también omitido u oculto. Entonces, pero siempre tenemos sujeto y predicado si una oración es bimembre. Otra de las cosas que hay que recordar es que el sujeto puede estar colocado al inicio, al medio o al final de una oración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El sujeto puede estar al inicio, al medio o al final de una oración. Y les traje un ejemplo aquí. Con la primera oración que teníamos, el perro ladra mucho por la noche. Si yo tengo bien estructurada la oración sintácticamente hablando, tengo oración está estructurada por sujeto más predicado, ¿verdad?
Sujeto, de quien hablo en la oración, el perro. ¿Qué digo del perro? Ladra mucho por la noche. Ese es mi predicado. Esta oración está correctamente estructurada, pero no siempre aparece así la oración en los textos o en los exámenes incluso que les va a aparecer. Les puede aparecer: ladra mucho el perro por la noche. Si yo digo ladra mucho el perro por la noche, ¿de quién hablo? ¿Mm? ¿Alguien puede? Del perro. Igualmente ladro del perro, hablo del perro, pero no está al inicio de la oración como estaba en la primera oración. ¿Mm? Está en el medio. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque está entre comas. ¿Mm? Normalmente cuando el sujeto está en el medio se coloca entre comas. ¿Mm? Ladra mucho, está mi verbo ahí, empieza con mi predicado, después sigue mi sujeto y termina con el predicado otra vez, que en este caso es el complemento. ¿Mm? Puedo iniciar también, como está acá al final: por la noche ladra mucho el perro. Y acá al final tengo mi sujeto. Empiezo con mi predicado y termino con mi sujeto. ¿Se dan cuenta? ¿Se comprendió, chicos? Sí, profe. Presten mucha atención porque la mayoría de las veces en los exámenes y en la vida diaria, cuando nosotros hablamos, no hacemos el sujeto predicado como está aquí. ¿Verdad? ¿Saliste? Sí, salí. ¿Salió quién? Salí yo. Sujeto tácito, ¿verdad? Y ya está desordenada, no es yo salí, salí yo. Entonces, en la vida diaria, nuestra oración no la estructuramos sujeto predicado, normalmente la estructuramos predicado sujeto, ¿verdad? O verbo sujeto complemento, en síntesis predicado sujeto predicado. Eso es para tenerlo muy en cuenta. Veamos un poquito cómo también le llamamos al predicado, al sujeto y al predicado. Lo llamamos también sintagma nominal al sujeto y sintagma verbal al predicado. ¿Por qué les digo eso? Porque a lo mejor algunos habrán escuchado con el nombre de sintagma nominal y sintagma verbal. Es lo mismo, o lo van a encontrar en los libros y van a decir de qué es lo que estamos hablando nosotros. No dimos, sí lo dimos. Sintagma nominal se llama sujeto. ¿Por qué? Porque la base del sintagma nominal es un sustantivo, ¿verdad? No siempre solamente el sustantivo, vamos a verlo después. Y la base normalmente del sintagma verbal es un verbo, no siempre, pero lo vamos a ver también por qué. ¿Verdad? Entonces tenemos sintagma nominal: una mañana de invierno, este viernes será la fiesta, mi hermana llegó tarde, mi amiga ganó el premio, el río está muy lleno. Y sintagma verbal, el que aparece el verbo, ya sea un verbo, un predicado verbal o un predicado nominal. Eso es solamente para saberlo. Vamos a ver un poquito la estructura de un sintagma nominal o de un sujeto, como quiere llamarle ustedes. Normalmente nosotros le llamamos sujeto, lo van a encontrar con el libro el nombre de sujeto, pero sepan que también se llama sintagma nominal. Acá abajo tienen en rojo la pirámide egipcia. La pirámide egipcia está resguardada, vamos a suponer que es la oración. ¿De quién yo estoy hablando? De la pirámide egipcia. Este es mi sujeto. Está formado mi sujeto, la pirámide egipcia, por la, que es un artículo, ¿verdad? Puede ser en vez de artículo un determinativo, un demostrativo, un posesivo. Si yo digo mi pantalón nuevo está sucio, entonces puede ser va a ser un adjetivo posesivo, pantalón va a ser el núcleo, que puede en este caso es un sustantivo, ¿verdad? Y un complemento sería nuevo, o en este caso es egipcio, ¿verdad? La pirámide egipcia, la puede estar formada por un artículo, pirámide es un sustantivo, puede ser un pronombre también. Y el complemento del nombre en este caso es puede ser, perdón, en este caso es un adjetivo, pero puede ser también un sintagma preposicional, o sea, una preposición. Yo puedo decir la niña de hermosos ojos, y entonces un sintagma preposicional, porque de es preposición, hermosos ojos es un complemento, ¿verdad? De nuestro sujeto. Entonces tengan en cuenta que el sujeto está formado por los determinantes que ya dimos la clase pasada,
¿verdad? Los determinantes, que tengo los artículos, los adjetivos demostrativos, ¿verdad? El núcleo del sujeto, que puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre. ¿Cuándo decimos un pronombre? Cuando en vez de decir la pirámide egipcia digo ella, ¿verdad? O esa es, ¿verdad? Voy a emitir un ratito al compañero José. Esa es, ¿verdad? Entonces tenemos ahí estructura del sintagma, preposición nominal, perdón. Entonces tengo el núcleo del sintagma nominal como base, es siempre un nombre, un sustantivo. ¿Mm? Si yo digo el perro de Juan, que acá estoy hablando de una frase, no estoy hablando de un verbo, de una oración. ¿Por qué no hablo el perro de Juan de una oración? Porque falta el verbo. ¿Mm? No puedo hablar acá de dos cosas, estoy hablando de una sola cosa, del perro de Juan. El núcleo de la frase el perro de Juan es perro, que es normalmente un sustantivo. Una buena amiga, ¿de qué estoy hablando? De la amiga en realidad. Solo que estamos calificando a la amiga. Acá tengo dos determinantes, un adjetivo que es buena y un artículo indeterminado que es una. El coche rojo, acá tengo el núcleo del sintagma, que es en el sustantivo, en este caso, que eso estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Verdad? El sustantivo, el núcleo es coche y tengo dos determinantes, el, que es artículo, y rojo, que es adjetivo calificativo. Dentro del sintagma nominal, que es lo que estábamos hablando de la estructura justamente. Hay que recordar estas cosas que son muy importantes para ubicarnos dentro de la oración. Entonces recordemos la estructura del sintagma nominal, que puede estar formado por un determinante, el núcleo del sujeto, o sintagma nominal o sujeto, un sintagma nominal o sujeto, entonces está formado por un determinante, un núcleo y un complemento. Eso es cuando estás. Puede tener solamente el sujeto. Si yo digo mamá, cocina, mamá nomás es mi núcleo nomás. No tiene determinantes ni no tiene complementos. Pero puede tener determinantes, núcleo y complementos, como en el caso de aquellos pantalones vaqueros de Luis. Acá yo tengo aquellos, adjetivo, demostrativo, pantalones, sustantivo, vaqueros, adjetivo, y de Luis, sintagma preposicional. O puedo decir la casa nueva, como está acá abajo, la, que es determinante artículo, casa, que es sustantivo, núcleo del sujeto, ¿verdad? Y nueva, que es adjetivo. Entonces, esa es la estructura de un sujeto. Un sujeto está formado por determinantes. El núcleo del sustantivo, el núcleo del sujeto, que normalmente es un sustantivo, puede ser un pronombre, es cuando yo digo aquella, ¿verdad? Casa, por ejemplo. No, perdón, aquella, nomás no puedo decir casa, aquella. Entonces, ahí estoy teniendo un pronombre. Recordemos entonces los determinantes artículos, que se acuerdan que vimos la clase pasada, el las, los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos, mi, indefinidos, algún, numerales, 7, interrogativos, exclamativos, que. El núcleo del sintagma, que puede ser un nombre, o sea, un sustantivo, gato, gata, gatas, gatas, perros, perras, un pronombre, aquel, mío, algunos, 7, quién. Un segundito. Y los complementos, los determinantes que funcionan como complementos del sujeto, que pueden ser adjetivos calificativos, y yo puedo decir el gato hambriento, que es un explicativo o un especificativo, ¿verdad? Un gato tímido, cariñoso, furioso, son adjetivos. O puedo decir el gato hambriento de nuestro país, por ejemplo. Entonces, al tener de, es una preposición y tengo un sustantivo después, entonces un sintagma preposicional, ¿verdad? Eso es para tener en cuenta que el sujeto puede tener. También tenemos varios tipos de sujeto. Eso para ubicarse, ¿verdad? Primero tenemos un sujeto expreso, es decir, el sujeto está presente en la oración. Recordemos, ¿verdad? Benjamín estudia desde la casa.
El sujeto es Benjamín. ¿Ya? El predicado estudia desde la casa. ¿Verdad? En celestito van a encontrar el verbo ustedes acá. ¿Ya? Daniela plantó un almendro en su jardín. ¿De quién estoy hablando? De Daniela. Ese es mi sujeto. ¿Qué digo de Daniela? De mi sujeto Daniela. Plantó un almendro en su jardín. Ese es el predicado. ¿Cuál es la acción que realizó el sujeto Daniela? Plantó. ¿Verdad? Después tenemos sujeto tácito. Es el sujeto que no está presente en la oración, pero está sobreentendido. Sujeto tácito, omitido u oculto, como les dije. Entonces, canta a todas horas. ¿Quién canta a todas horas? Ella. Ese sujeto, él o ella, está tácito, pero lo entendemos. Por eso que estamos hablando de una oración bimembre, porque tiene sujeto y predicado. Jugaron al parchís en el salón. ¿Quiénes jugaron? Ellos o ellas, sujeto tácito. Después tenemos sujeto simple, es el sujeto que tiene un solo núcleo. La niña escribió un cuento. ¿De quién estoy hablando? De niña, de una sola niña. Entonces, un sujeto simple. Pero si yo digo Mati y Carla pintaron un precioso cuadro, ahí tengo un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos cosas, ¿verdad? De dos personas en este caso, Mati y Carla, ¿verdad? Entonces tienen dos núcleos, por lo tanto es un sujeto compuesto. Pintaron un precioso cuadro. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo un sujeto expreso, ¿verdad? Que se entiende, una oración bimembre, un sujeto tácito, un sujeto simple y un sujeto compuesto. ¿No hay dudas hasta acá, chicos? ¿Se sobreentendió? ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿Se comprendió? Sí, Sí, profe. profe. Se comprendió, sí. Bueno, sigamos entonces, porque hay mucha información hoy para darles cuento. La estructura entonces, el nuevo vecino de mi hermano, acá yo tengo ya mi sujeto, el nuevo vecino de mi hermano, salió anoche, y ahí tendría el predicado, salió anoche. Tengo el, que es modificador directo, artículo, ¿verdad? Nuevo, modificador directo, adjetivo. Vecino, que es el núcleo sustantivo. De mi hermano, que es un modificador indirecto, que acá en este caso sería preposición, ¿verdad? Un sintagma preposicional. Tengo la preposición de mi hermano, mi es adjetivo y hermano sustantivo. Pero mi núcleo del sujeto es vecino. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo el sujeto, está conformado por el núcleo del sujeto, que normalmente es un sustantivo, y lo que le acompaña o le modifica después, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces tenemos modificadores del sujeto. Yo tengo la hacendosa mamá de Juan, María Elena, y María Elena lava la ropa, ¿verdad? ¿De quién hablo? De la hacendosa mamá de Juan y María Elena. Ese es mi sujeto. ¿Cuál es mi predicado? ¿Qué yo digo de esa señora? La hacendosa mamá de Juan y María Elena, que lava la ropa. Ese es mi predicado, ¿verdad? Entonces, dentro de mi sujeto, yo tengo el artículo, el adjetivo, hacendosa, el núcleo, porque estoy hablando de la mamá, que es un sustantivo, y un sintagma preposicional de Juan y María Elena, ¿verdad? Eso para saber. Entonces recordemos y hablemos un poquito del sustantivo. El sustantivo es muy importante. El sustantivo en una oración puede servir de núcleo del sujeto. Como en ejemplo, María va a la escuela. ¿De quién hablo? De María. Este es mi sujeto. Y este sujeto es un sustantivo. ¿Cuál es el predicado? Va a la escuela. Después tenemos núcleo del predicado nominal también. Si yo digo, mi casa es de madera, sujeto mi casa, predicado es de madera. Aquí, si yo sacara y les preguntara, ¿de quién es la casa? De madera, este es el sustantivo, ¿verdad? Complemento de otro sustantivo, la pollera de María tiene motas negras. Mi sujeto, ¿de quién estoy hablando? La pollera de María. Núcleo del sujeto es pollera, pero de María, ese es mi sintagma preposicional y que tiene como base María, que es un sustantivo. También encuentro sustantivo en complementos directos. Hemos
comprado muchos libros. ¿Quiénes compramos los libros? Nosotros. Acá mi sujeto está tácito. Nosotros hemos comprado muchos libros. Sujeto tácito. Predicado, nosotros. ¿Qué decimos de nosotros? Hemos comprado muchos libros. Hemos comprado es el verbo. Complemento. ¿Qué cosa compramos? Muchos libros. Y acá tengo libros, que es un sustantivo. Entonces el sustantivo puede ser núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Está en el complemento del sujeto o está en el complemento del verbo con el caso del complemento directo. También puede estar dentro del complemento circunstancial el sustantivo. Los vecinos llegan esta noche. ¿De qué estoy hablando? De los vecinos, de mi sujeto. ¿Qué decimos de los vecinos? Llegan esta noche, este es mi predicado. Llegan cuando, esta noche, noche es sustantivo. O un complemento indirecto. Compré los votos para José. Compré los votos. Compré. ¿Quién compró? Yo. Yo, sujeto tácito. Predicado, compré los votos para José. José está aquí como sustantivo dentro del complemento indirecto. Eso para recordarlo nada más y para tenerlo en cuenta de las funciones del sustantivo. Vamos a volver a hablar después de esto. No quiero perder mucho tiempo, por eso voy a pasar eso, que es más difícil. Vamos a hablar cuando hablemos de verbo, vamos a hablar otra vez de complemento agente. Veamos un poquito ahora, volvamos a recordar. Sustantivo es la base normalmente del sujeto. ¿Ya? Veamos ahora, la oración dijimos que estaba formado de sujeto y predicado. Sintagma nominal o sujeto. Veamos la otra parte que es sintagma verbal o predicado. ¿Ya? La base del sintagma verbal es el verbo. ¿Ya? El predicado es la función que desempeña un sintagma verbal. El núcleo del predicado es un verbo normalmente, cuya referencia en la realidad puede estar especificada. Los pájaros continuaron su ruta tras descansar varios días. Esa es la oración que está acá abajo. Un ratito le voy a entrar a Andrés Brizuela. ¿Ya? Los pájaros continuaron su ruta tras descansar varios días. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿Alguien me puede decir? En los pájaros continuaron su ruta tras descansar varios días. Los pájaros. Solamente los pájaros. Ese es mi núcleo. Pájaros. Pájaros. Solamente los pájaros. ¿Cuál es el verbo? Continuaron. Muy bien. Los pájaros continuaron su ruta tras descansar varios días. Entonces, sujeto, los pájaros. Predicado, continuaron su ruta tras descansar varios días. Ya no nos vamos a fijar en los pájaros con mis pájaros, mi núcleo del sujeto. Nos vamos a fijar en el predicado. Continuaron su ruta tras descansar varios días. El verbo es continuaron. Si yo sacara el verbo, tendría lo siguiente. Los pájaros, su ruta tras descansar varios días. ¿Tiene sentido si yo dijera los pájaros, su ruta tras descansar varios días? ¿Tiene sentido? No. No, porque acá el verbo es lo más importante. Por eso, cuando tengo así una oración en la cual yo saco el verbo y no tiene sentido la oración, entonces yo tengo un predicado verbal, porque el verbo es lo más importante. Entonces acá tengo un predicado verbal cuando el verbo, como en el caso continuaron, es lo más importante. Ahora, si yo dijera, en este caso, que está en la otra lámina, este caballero es rico, no rico de sabroso, es rico de millonario. Este caballero es rico. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? En este caballero es rico. El caballero. Del caballero, ese es mi sujeto. Caballero. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Este puede ser el verbo. No, este es sujeto. Sujeto es este caballero. Es el verbo. Sí. Es, ¿verdad? Entonces, es Sí. el verbo. Si yo hiciera el mismo procedimiento que hicimos con los pájaros y sacara el verbo, o dejara hasta el verbo nomás, este caballero es, ¿tiene sentido? O si yo dijera es,
tiene sentido No. la oración? No, No. ¿verdad? Porque aquí no es el verbo la palabra más importante. Aquí la palabra más importante es la palabra rico. Si yo dijera este caballero rico y sacara el verbo, igual tiene sentido. Chicos, ¿saben ustedes este caballero rico? Van a decir, ah, ¿es sabroso de rico? ¿Es sabroso o es rico de millonario? Ah, rico de millonario. Ah, bueno, profe, tiene sentido. Porque aquí el verbo no es la palabra más importante. Aquí la palabra más importante es esta palabra rico. Por eso se dice que el predicado aquí no es verbal como en el caso de los pájaros. El predicado aquí es nominal, porque el sustantivo o el adjetivo, como en este caso, es la palabra más importante. Lo mismo pasa acá con los niños estaban cantando. ¿De quién estoy hablando? De los niños. ¿Cuál es el verbo? Estaban. ¿Mm? Estaban contentos, dije, estaban cantando. Estaban contentos, ¿verdad? Entonces, estaban es mi... Si yo digo, chicos, los niños estaban y no les digo esta palabra contentos, no tiene sentido. Porque acá esta palabra que está en negrita, que es contentos, es la palabra más importante. ¿Mm? ¿Comprenden? Y puede ser un adjetivo o puede ser un sustantivo, como en el caso de acá abajo. El chico será pintor. Sujeto de quién está ahí hablando, el chico. ¿Verdad? Verbo será. Pero si yo digo el chico será nomás, ¿tiene sentido? No. Me falta esta palabra pintor, que es un sustantivo. ¿Mm? Entonces, tienen predicados nominales. ¿Cómo yo sé cuándo un predicado es nominal o verbal? Es fácil. Un predicado es verbal cuando no tiene los verbos ser, estar y parecer. Esos tres, el verbo ser, estar y parecer, los verbos ser, estar y parecer introducen predicados nominales. ¿Por qué se llama predicado nominal? Porque son llamados también copulativos, tienen los verbos ser, estar y parecer y son acompañados de un sustantivo, de un adjetivo, que es el núcleo del verbo. Acá nos tienen el verbo, no es precisamente el verbo el núcleo. Es un sustantivo, como en el caso de pintor, o es un adjetivo, como en el caso de rico o contentos. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo dos clases de sintagmas verbales, dos clases de verbos. Tengo un verbo verbal, donde es un verbo, o tengo los verbos ser, estar y parecer, que hacen de verbos copulativos, es decir, que quiere decir copular, unir, une, ¿verdad? El sujeto más lo que se dice el sujeto, en este caso rico, contento, médico, pintor, de Roma, de buena raza, tarde, bien, sufre, arde. Bueno, el café está que arde. ¿Se comprende? Bueno, hasta ahí, chicos. No sé si tienen algo que decir. Les escucho un ratito. ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Dónde te vas a ir? Profe, o sea que el sintagma nominal No, sería ¿sabes por qué te pregunté? como Pensé el que te ibas hacia el predicado 8, para que le lleve algo de azul. adjetivo No sé, o ¿te vas a ir azul? calificativo. Sería, ¿no? Sería ahí el principal, más o menos. O No, ya va nomás. es No, algo así que yo entendí. Perdón, Mirni, decime un poco otra vez, no te entendí. Digo que el sintagma nominal es el más importante, es como el predicado y lo que lleva el predicado sería el adjetivo calificativo El, o, o no. no, tenemos dos partes, sujeto y predicado. Eso es lo que no tenemos que Sí, olvidarnos, ¿verdad? Que le sí. llame sintagma nominal o sintagma verbal, eso olvídalo porque le vamos a llamar sujeto y predicado, ¿verdad? Ah, El sí. sujeto es persona, animal o cosa a quien yo hablo en la oración, que es un sustantivo Mm, al final normalmente. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto, ¿verdad? ajá. El sujeto puede ser simple, cuando yo digo Mirni Adorno es una buena alumna, sujeto simple. O puede decir Ruth y Mirni, Ruth Marlene y Mirni son buenas alumnas. Ahí tengo dos sujetos, ¿verdad? Eso estuve hablando. O puede estar omitido, son buenas alumnas. Se comprende que son ellas, Mirni y Ruth. Ese es sujeto simple, sujeto compuesto, ¿verdad?
o sujeto tácito. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de predicado, hablamos de dos tipos de predicados. Yo hablo de predicado, ¿ya? Que es la base, es el verbo, y yo me fijo en el verbo. Y si yo digo, el perro ladra mucho, ¿ya? ¿Mi sujeto cuál es, Mirne? El perro. Muy bien, Mirne. Tu sujeto es el perro. Excelente. Sí. ¿Qué yo digo del perro? Que ladra mucho. Muy bien. ¿Cuál es tu sujeto? El sujeto. Sí. Y es, Tu oración es el perro. es Voy a escribir aquí para explicarte mejor. El perro el, ladra mucho. Sujeto. el perro. Muy bien. El perro. ¿Ya? Núcleo del Sí. sujeto. Ladra No, mucho. núcleo del sujeto. No. ¿De quién estoy hablando? Específicamente El del en perro. del perro. Ahora, No. predicado. Él ladra mucho. A La eso noche. ladra mucho, ¿verdad? Núcleo del predicado. ¿De quién hablo? ¿De qué digo de el perro? ¿Qué está haciendo el perro, quiero decir? Núcleo del Sí, predicado. ladra mucho. Núcleo del predicado. Ladra. Predicado ladra, ¿verdad? Ahora yo voy a sacar esta palabra ladra. Voy a borrar acá. Si yo te digo el perro mucho, ¿tiene sentido? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de predicado es aquí? Predicado verbal. ¿Por qué? Porque el verbo es lo más importante. No tiene sentido sino, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí, sí, sí. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces acá Sí, tiene sí. predicado verbal. Ah, vale, vale, ahora entendí. Ajá. Porque es predicado verbal. Eso. Y ahora vamos a otra oración. Voy a sacar un poco acá a mi animalito que ya está durmiendo porque ya hablé mucho. Voy a sacarle un poquito más. Veamos otra oración. Voy a poner aquí. Un segundito. Profe, Sí, te escucho. ¿me Habla. puedes poner asistencia? No, es que mi internet está muy inestable y va y viene y no sé si se ve Sí, lo que entra y salgo de la llamada. Roger, ya te anoté, no te Ah, preocupes. ok, ok, ¿Mm? muchísimas gracias. Las niñas son bonitas. Analicemos otra vez esta oración. Las niñas son bonitas. No sé si Mirni, Ru o alguna me quiere ayudar. Analicemos. Sujeto. ¿De quién yo hablo? Las niñas. Las niñas. Muy bien. ¿Cuál es mi núcleo del sujeto? Niñas. Muy Sí, bien, sí. niñas. ¿Cuál es el predicado? Son bonitas. Son bonitas. Excelente. Núcleo del predicado. Son Bonitas. O son Bonitas. bonitas. Ahí ya dudaron, ¿verdad? Bonitos. Bonitas. Si yo, Bonitas, profe. Porque pierde el sentido bonita. si le decimos son. O sea, Exacto. Acá no es como el predicado verbal. No es son, es bonitas. ¿Verdad? Porque no es el verbo. Si fuera predicado verbal, sería el verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo predicado verbal y acaso el núcleo del predicado es bonitas. Por lo tanto, acá no tengo predicado verbal. Acá tengo predicado nominal. ¿Se da cuenta? ¿Se comprendió? Sí, sí, profe. Ahora claro, sí. profe, mi internet de repente un notito. Predicado nominal son los adjetivos. En el predicado nominal son los adjetivos o puede ser sustantivos. En esta otra oración, los jóvenes, vamos a ver acá, jóvenes son médicos. Son médicos. ¿Verdad? Como en la oración que dimos, los jóvenes. Sujeto en esta oración. Ayúdame el que me preguntó recién. Sujeto. Médicos. Los médicos. No, sujeto, ¿de quién hablo? ¿De quién yo estoy hablando? Los jóvenes. Los jóvenes, los jóvenes, cuidado, los jóvenes. Núcleo del sujeto, Jóvenes. Jóvenes. el sujeto jóvenes. Muy bien. Predicado, Son médicos. Son médicos. son médicos, ¿verdad?
¿Cuál es la palabra más importante dentro del predicado acá? ¿Son Médico. o médicos? Médico. Médicos, ¿verdad? Y médicos no es un adjetivo acá. ¿Mm? Un sustantivo. Eso. Porque el predicado es, en este caso, médico. ¿Verdad? Uy, médicos. Médicos. Médicos que acá en este caso es un sustantivo. Puede ser entonces, en el predicado nominal puede ser un sustantivo, como en este caso de médicos, o puede ser un adjetivo, como en el caso de bonitas. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Se comprende?